En este vídeo vamos a recordar cómo se nombran y se formulan las oxisales. Tenemos, por ejemplo, KClO3. Cuando tengáis una oxisal, la vais a reconocer porque son muy parecidos a los oxácidos, solo que a la izquierda, en vez de hidrógeno, vamos a tener un metal, como es en este caso el potasio. También puede aparecer algún catión no metálico, como es el ion amonio. Ya lo veremos más adelante. Lo primero que tenemos que hacer es disociar la sal, separar el ion positivo del ion negativo. El ion positivo será el metal, el potasio tiene número de oxidación fijo, al ser un alcalino, y el anión es el ClO3. Como el potasio tiene carga más 1, el ClO3 tiene que tener carga menos 1. Una vez que ya tenéis el anión con su carga, tenemos que deducir el número de oxidación del elemento central, en este caso del cloro. El oxígeno, recordar que tiene número de oxidación menos 2. No confundáis el número de oxidación del oxígeno con esta carga. Esta carga menos 1 es la carga global de todo el anión. Menos 2 sería el número de oxidación del oxígeno. Como tenemos 3 oxígenos, 3 por menos 2, menos 6. ¿Qué número de oxidación tiene que tener el cloro para que nos sobre una carga negativa? Pues para que sobre una carga negativa de menos 6, el cloro tiene que ser más 5. Si el cloro es más 5, en los halógenos, más 5 era el número de oxidación alto. Y ese número de oxidación ahora va a tener unos prefijos y unos sufijos distintos al de los oxácidos. En vez de ico, vamos a borrarlo, tenemos ato. Y en vez de oso, tenemos ito. Por tanto, para el número de oxidación 5, que es el alto, terminará en ato. Del cloro, pues será clorato. Este es el ion clorato y este es el ion potasio. Por tanto, el nombre, siempre escribimos el anión primero, será el clorato de potasio. ¿Tenemos que dar el número de oxidación del metal? No, porque tiene número de oxidación fijo. Vamos a ver otro ejemplo. Na2CO3. Recordar que lo primero era disociar. Tenemos dos sodios y lo que nos queda sería un CO3. El sodio tiene número de oxidación más 1, tiene número de oxidación fijo al ser un alcalino. 2 por más 1 más 2, entonces el CO3 tiene que tener carga menos 2. ¿Qué número de oxidación tendrá el elemento central? El oxígeno tiene número de oxidación menos 2, 3 por menos 2, menos 6. Para que nos sobren dos cargas negativas, el carbono tiene que tener número de oxidación más 4. De todas formas, fijaros que el carbono siempre va a tener número de oxidación más 4. Ahí no vamos a tener duda, pero lo hemos confirmado. ¿Qué nombre nos da en este caso? Bueno, pues para el carbono número de oxidación 4 es el número de oxidación alto, acaba en ato. Por tanto, será de carbono, carbonato. ¿Carbonato de qué? De sodio. Entonces ya podemos escribir el carbonato de sodio. Tampoco tenemos que poner el número de oxidación del sodio porque tiene número de oxidación fijo.
Vamos con un ejemplo un poquito más complicado. Este quizá es de los más complicados que os podéis encontrar. Tenemos esta sal de hierro. La tenemos que disociar. Entonces, tendremos el hierro por un lado y el PO4 por otro. Como el hierro no tiene número de oxidación fijo, recordar que los elementos metales que tenían número de oxidación fijo eran alcalinos más 1, alcalinoterros más 2, y dentro de los de metales de transición teníamos 3 que tenían número de oxidación fijo, la plata más 1 y el zinc y cadmio más 2. Pero el hierro no tiene número de oxidación fijo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues cuando os encontréis con un elemento de este tipo, lo que tenéis que hacer es empezar a probar. Vamos a suponer que el hierro fuera más 1, siempre en esta secuencia, más 1, más 2, más 3. No lo sabéis, el hierro en realidad no es más 1, puede ser más 2 y más 3, pero si no lo sabéis podéis probar también con más 1, siempre en la secuencia que ya os digo, más 1 primero, más 2 o más 3. Y vamos a deducir en función de esto cuál sería el número de oxidación del fósforo. El fósforo, como pertenece al grupo del nitrógeno, tendrá que ser 3 y 5. Si no nos da 3 y 5, es que hemos empezado por esta suposición que es errónea. Si el hierro es más 1, el número de oxidación, voy a ponerlo mejor en negro, el número de oxidación del PO4, o la carga del PO4, sería menos 1. Como el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, 4 por menos 2, menos 8. Para que nos sobre una carga negativa, el fósforo tiene que ser 7. Pero ¿qué ocurre? Que el fósforo nunca puede ser 7, porque era 3 y 5. Entonces, lo que está erróneo era del presupuesto que partíamos, que el hierro le asignábamos carga más 1. Vamos a suponer entonces que tenga carga más 2. Si el hierro tiene carga más 2, el PO4 tendrá carga menos 2. Como el oxígeno es menos 2, 4 por menos 2, menos 8. ¿Qué número de oxidación tendrá el fósforo para que sobren dos cargas negativas? Pues tendrá que ser más 6. Pero fijaros que más 6 no era un número de oxidación tampoco que encontrábamos en el grupo del nitrógeno. Solo había más 3 y más 5. Entonces, el presupuesto de suponer que el hierro era 2 también puede ser erróneo. Vamos a suponer que sea más 3. El PO4 será menos 3. 4 por menos 2, menos 8. ¿Qué número de oxidación tendrá que tener el fósforo para que nos sobren 3 cargas negativas? Pues nos da 5. Debe ser fósforo 5. El fósforo 5 sí ya lo encontramos en la tabla que debemos de memorizar. Entonces, la terminación para el anión será ato. Y por tanto, del fósforo tendremos el fosfato. ¿Fosfato de qué? Fosfato de hierro 3. Fosfato de hierro y entre paréntesis 3 en números romanos. Este es el caso más difícil. Siempre que tengáis un metal del que no tengáis certeza de su número de oxidación, porque tiene un número de oxidación variable, vais probando. Más 1, más 2, más 3, hasta que os dé un número de oxidación para el elemento central que sí cabe esperar, que sí lo tengáis en vuestra tabla. Vamos a hacer ahora el ejercicio a la inversa. Partimos de un nombre y tenemos que escribir la fórmula. Por ejemplo, sulfato de calcio. Ahora lo mismo que antes, vamos a tener un anión y un catión.
El catión metálico siempre debemos de empezar por él. En este caso es el calcio. Como pertenece al grupo de los alcalinotérreos, ya sabemos qué carga tiene, +2. ¿Qué nos falta? Pues nos falta el anión, que sería el sulfato. Sabemos que acaba en ato. Entonces el número de oxidación del azufre en el sulfato, como pertenece al grupo del oxígeno, será +6. Para deducir el sulfato, siempre tendréis que partir del ácido de azufre en número de oxidación alto, como en este caso. Si acaba en alto, número de oxidación alto será +6. El hidrógeno tenía número de oxidación +1, el oxígeno -2. 6 y 1, 7. Recordar que nos tenía que dar par. Por tanto, necesito 2 hidrógenos. 6 y 2, 8. ¿Cuántos oxígenos necesito para que me den -8? Pues necesitaré 4 oxígenos. 4 por -2 me da -8. 6 más 2 me da +8. Compuesto es neutro. Entonces el ácido del que deriva el sulfato es el H2SO4. ¿Cómo deduzco yo entonces la fórmula del sulfato? Muy fácil. Cuando tengáis el ácido, solo tenéis que hacer lo siguiente. Le quitáis los hidrógenos y le ponéis tantas cargas negativas como hidrógenos quitáis. Si le quito 2 hidrógenos, tengo que poner 2 cargas negativas. Ese será el sulfato. Y ahora ya solo tengo que unir el calcio +2 con el sulfato -2. Como tienen la misma carga, +2 se compensa con -2. Solo necesito un ion de cada. CaSO4 será el sulfato de calcio. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, nitrato de amonio. El ion amonio es el único catión que os vais a encontrar que no es metálico. Lo debéis de recordar. Es el NH4+. Y el nitrato, pues voy a escribir el ácido de nitrógeno en número de oxidación, que ato me indica que es el número de oxidación alto. Para el nitrógeno sería +5. Por tanto, +5, +1 y -2 para el oxígeno. 5 y 1, 6. ¿Cuántos oxígenos necesito para que contribuyan con -6? Pues necesito 3 oxígenos. El ácido del que deriva el nitrato será el HNO3. ¿Cuál será la carga del nitrato? Pues una vez que tenéis el ácido, lo que tenéis que hacer es quitáis los hidrógenos y le ponéis tantas cargas negativas como hidrógenos quitasteis. Quito un hidrógeno, una carga negativa. Por tanto, el nitrato es NO3-. Ahora solo queda unir el catión y el anión. Como tienen carga +1 y -1, necesito uno de cada. NH4, NO3. Será el nitrato de amonio. Como último ejemplo, veamos por ejemplo el hipoclorito de sodio. Vamos a tener el catión, el sodio, tiene número de oxidación fijo, y nos falta el hipoclorito. Hipo-hito nos indica que es el número de oxidación más bajo. Para el cloro, tengo que buscar el ácido de cloro con el número de oxidación más bajo, que será +1. El hidrógeno también es +1, el oxígeno -2. +1 y +1, +2. Se compensan con -2 del oxígeno. Entonces, el oxácido
del que deriva el hipoclorito es el HClO. ¿Cómo será el hipoclorito? Pues será igual que el ácido menos el hidrógeno. Y le tendré que poner, si quito un hidrógeno, una carga negativa. Por tanto, ClO menos. Sodio más 1, hipoclorito menos 1, se compensan y con uno de cada me llegaría. HClO. Imaginaros en este caso que tuvierais, por ejemplo, otro hipoclorito que no fuera de sodio, que fuera, por ejemplo, de calcio. Si tenéis hipoclorito de calcio, el calcio es 2 más. El hipoclorito, como vimos, es ClO menos. ¿Cómo escribimos la sal? Pues más 2 se compensaría con menos 2. Por tanto, voy a necesitar 2 iones hipoclorito por cada ion calcio. ¿Cómo me quedaría la fórmula? Pues sería ClO 2 veces. A veces tendréis que aumentar el número de cationes y otras veces el número de aniones.